Amigos de asesores especializados, quien les habla, la doctora Maite, hace parte de este equipo interdisciplinar que de una manera específica quiere orientarte en todos tus trámites y situaciones jurídicas. Por lo tanto, quédate para que puedas recibir información de calidad y sobre todo de primera mano desde páginas del Estado. Hola, hola, mis amigos de asesores especializados. Quien les habla, la doctora Maite, los saluda con el aprecio y el afecto que siempre me ha caracterizado. Recuerda suscribirte a mi canal porque el poder del conocimiento puede estar en tus manos con un solo clic. Recuerda que es de manera gratuita. Sí, gratuita. ¿Por qué? Porque este emprendimiento digital busca empoderarte con tus derechos, empoderarte con contenido digital de valor, con videocápsulas que en pocos minutos puedes acceder a ellas sin ningún costo, en donde vas a conocer tus derechos y a recibir explicación puntual sobre situaciones que se pueden estar desarrollando en tu vida en el marco y el acceso a los derechos con el Estado colombiano. Además de eso, tenemos contenido importante para generar un emprendimiento y marca personal. Recuerda que el marketing digital te permite establecer un contenido versátil para poder ser consumido de manera digital y que seas conocido a nivel nacional. Es importante también que manejamos del derecho laboral, administrativo, derecho tributario. Asimismo, también tenemos complemento de formación en aras de educación y todo lo que tiene que ver a la carrera docente y del mismo modo neuropsicología. Recuerda que también recomendamos libros que tenemos dispuestos para poder enseñarte a escoger el mejor contenido para poder crecer como persona, para poder tener un concepto diferente y poder promover la lectura porque la lectura nos apasiona. Hoy vamos a hablar sobre la resolución 0000898 del 10 de junio del 2020. Esta resolución la estábamos esperando con muchas ansias porque tiene que ver con el sector de la construcción y obras a ejecutar en los hogares y en las instituciones habilitadas. Recuerda que anteriormente se había habilitado la parte de la construcción, pero la obra civil son obras totalmente nuevas. En estas son las remodelaciones. Inicialmente en los considerandos, como siempre lo he indicado, se ha dispuesto todo el tema de los parámetros de cómo se dio normativamente el COVID en Colombia. El decreto 749 en su numeral 18 en el artículo 3 dispone que las actividades del sector de la construcción en ejecución de obras civiles y remodelación de inmuebles, así como el suministro de materiales e insumos exclusivamente destinados para la ejecución de la misma. Esto corresponde a las actividades que tienen que ver con el desarrollo de obras de construcción en hogares. Es importante tener presente que la resolución general madre es la resolución 000666 del 24 de abril. Esta resolución es la primera que vas a adoptar. Posterior a ella vas a utilizar los anexos técnicos que están dispuestos en esta resolución. Los anexos técnicos, recuerda que son indicadores que se han estudiado de acuerdo al mapa de riesgo que tenga cada una de las actividades económicas. Son adicionales. Entonces, las medidas generales tenemos la resolución 000666 del 24 de abril. Adicional a esto, en ese mismo protocolo, van a haber unas medidas adicionales denominadas así normativamente que corresponden al anexo técnico que me permito citar. Recuerda que esta resolución aplica para la construcción de hogares e instituciones habilitadas en el mejoramiento físico, interno y externo de viviendas, de locales comerciales, de consultorios, de oficinas, de instituciones que tengan necesidad de hacerlo. Esos llamados mejoramientos o remodelaciones. Recuerda que como medida general está la resolución 000666 del 2020, que es la principal. Adicional a esto, me permito explicar en el día de hoy cuáles son las indicaciones adicionales que solicita el anexo técnico. Es importante saber que el ambiente de trabajo debe estar garantizado por una desinfección. Esta desinfección implica que tú, como persona que está ejerciendo esta labor, tenga un lavado de manos adecuado utilizando toallas desechables, en donde se utilice el alcohol glicerado al 60, máximo al 95.
Recuerda que en los momentos de la jornada debes tener un lugar en donde te cambies de ropa. Durante el trabajo de manera frecuente, cada 3 horas debes lavarte las manos. Después de sonarte la nariz o toser o estornudar, o después de ir al baño. Antes y después de comer. Antes y después de colocar o retirar el tapabocas. Al entrar en contacto con personas en superficies que puedan estar contaminadas, debes tener presente que manipular el dinero también implica que se requiera el lavado de manos. Si antes de esos 30 minutos cualquiera de estas situaciones se presentan en tu jornada laboral, debes lavarte las manos, porque eso evitará que seas posible contagio. Al finalizar la jornada, antes y después de usar el transporte y además el uso de zonas comunes. Es importante que cada una de estas medidas hagan parte de tu autocuidado, porque esto va a garantizar que no seas portador o que no seas una persona con posibles síntomas. La medida de comportamiento humano y social, siempre lo hemos indicado, el uso de la tapabocas es obligatorio, se debe mantener al menos a 2 metros de distancia, determinar claramente el máximo de trabajadores que puedan estar en la remodelación dependiendo de las condiciones, aplicar los sitios donde consumen los alimentos, cumplir las normas de etiqueta en cuanto a la respiración, en el uso del transporte ya sabes que es mínimo de 1 metro entre las personas, evitar tocarse la cara si fuese necesario, debes llevar una muda de ropa con zapatos. Esta deberá estar antes de la jornada, la que se utilice durante la jornada laboral, deben cambiarse y para poder desplazarse también deben tener otra. El uso de guantes y tapabocas desechables en caso de que no pueden ser lavables, previamente desinfectados. Si son lavables, son los de caucho, ya saben cómo son las especificaciones técnicas. Utilizar el tapabocas en las recomendaciones, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Recuerda también lavarte las manos antes y después de hacer el cambio de la ropa, una limpieza y desinfección en las zonas en donde trabajas, el uso adecuado de los EPP. ¿Qué son los EPP? Los implementos, o se podría decir que de protección personal. Es todo ese kit que nos entregan para podernos autoproteger o para podernos mantener el autocuidado. El uso y la desinfección de la limpieza de los certificados, jabón, agua, alcohol antiséptico, todo lo que sea usado debe tener un registro INVIMA. ¿Por qué? Porque si usamos elementos que no tienen la certificación y son creados de manera hechiza, podemos generar un daño en la salud de las personas. Recuerda que hay químicos que queman, recuerda que tienen indicaciones adicionales que pueden afectar la salud de nuestros empleados. Incrementar la frecuencia de lavado de manos y desinfección. Es importante también tener presente que establecer el proceso de desinfección previo, antes de la jornada posterior y si hay turnos en intermedios. Se debe garantizar la desinfección de los EPP y además los equipos de remodelación deben contar con elementos de limpieza propios que no requieran estar pasándoselo, sino que cada uno de ustedes tengan todos los elementos necesarios para la limpieza. Prácticamente hoy en día, cada vez que vamos a salir por circunstancias adversas a nuestro trabajo, debemos llevar un kit como de armas de alto poder, se podría decir. Esas armas, ¿en qué consisten? No lo digo de manera bélica, sino lo digo de manera de protección. Debes tener tu kit armado en un bolsito o un botiquín que puedas tener de uso flexible. Cuando llegues, ese botiquín debe ser lavado. O sea, estos implementos requieren un lavado permanente. Ese lavado permanente implica que cada vez que tú llegues a la casa, así como te quitas los zapatos y la ropa y todo lo demás, ese kit también debe ser desinfectado. ¿Por qué debe ser desinfectado? Porque ha salido al exterior. Entonces, ese kit de armas de gran poder que nos podrían proteger y promover el autocuidado deben ser limpiados. Por lo tanto, los implementos y el equipo que tú utilizas para la remodelación también requiere desinfección. ¿Por qué? Porque vas a estar en contacto con él, vas a trabajar con él, desde los cortadores de revestimientos, las llanas, los palaustres, el flexómetro, las brocas, todo eso está en el exterior y implica una posible opción de contagio. Finalizada la jornada se debe hacer una limpieza y se debe recoger todo lo que sean residuos en una bolsa negra. Además,
el personal realiza el proceso de limpieza y desinfección, debe utilizar elementos de protección personal como guantes, tapabocas, y se recomienda también las monogafas y delantal. La manipulación y el uso de elementos es importante que estos sean asegurados de manera específica, o sea, sean limpios y sean guardados y que tengan una preservación óptima. ¿Por qué? Porque así como utilizas la arena, las baldosas, los adhesivos, estos si quedan en el exterior y las personas, hay tránsito ahí, de nada sirve que tú llegues y pasó alguien y estornudó o botó algún tipo de elemento y estaba contagiado, esto va a quedar ahí en el ambiente. Entonces, tener presente que debe existir una zona de guardado de estos elementos para poder preservar el mismo. El momento de la recepción de los insumos también deberán limpiarse y desinfectarse. Es importante saber que al ingresar los insumos se requiere que sean almacenados de manera idónea, que sean delimitados por el responsable de la remodelación. Se debe asegurar que el proveedor y transportador de insumos y las herramientas tengan presente los protocolos establecidos. El lugar de almacenamiento debe estar limitado al número de personas, garantizando el aislamiento o el distanciamiento físico de 2 metros. Recuerda que antes hacíamos remodelaciones y generalmente comprábamos las cosas y quedaban ahí a un costado. Y se dejaban ahí hasta que se terminaran. A veces terminan y dejan todavía los residuos ahí a espera de que puedan ser usados. Ya no. En estos momentos no podemos darnos el lujo de dejar mal ubicados, porque pueden acceder los niños, porque pueden acceder adultos, porque pueden pasar muchas personas por el mismo sector en donde van a tener un contagio previo o un acercamiento con esto. Las medidas particulares en cuanto a la estructura de la obra de remodelación deben estar a cargo de un maestro de obra quien dirija la remodelación. Este debe tener un previo desplazamiento que permita tener un contacto tanto con el cliente como con el supervisor. El uso de tapabocas, que el maestro posea una cuadrilla que sea identificada, que tenga su ARL, además no podrá asistir al lugar donde se realiza la remodelación si presenta síntomas. Comprometerse con el lavado de manos, comprometerse que el personal que tenga a su cargo cumpla con toda la idoneidad y toda la ropa de trabajo necesaria para poder trabajar dentro y fuera. Recuerda que son 2 ropas. Evitar el saludo con contacto físico, evitar el contacto con las manos y mucosas, además aplicar toda la etiqueta respiratoria con cubrirse la cara, usar los EPP o elementos de protección personal, mantener un consumo constante de agua que sea personal, que no sea transferible porque puede ser portador de contagio. Mantener la superficie de trabajo limpia y desinfectada. No se deben compartir los EPP o elementos de protección personal. Deben tener, en cuanto a la alimentación, llevar su propia comida y utensilios para evitar el traspaso de las mismas. Acordarse que en el caso de la remodelación se deben flexibilizar los horarios para poder mantener un mínimo de personal en trabajo. Todas estas recomendaciones son muy similares pero muy particulares, porque implican que cada uno de las personas que desarrollan esta labor tengan a su disposición un kit de prevención y autocuidado que les permita una desinfección de los espacios. Es por esto que evitar el máximo de uso de ascensores y zonas comunes en la propiedad horizontal es importante. Asegurarse de implementar todas las medidas de limpieza y desinfección que permitirán evitar el contagio. A cargo del equipo de los trabajadores y cuadrilla, no deben asistir si presentan síntomas, además de comprometerse al lavado de manos, evitar el saludo, son muy similares. Todas estas deben ser adicionadas a la resolución 000666, que si deseas obtenerla puedes colocarme tu correo electrónico y con gusto te la enviamos. Lo único que vas a hacer es adicionar estas porque son particulares en cuanto al anexo técnico. Recuerda que debes cumplirlas todas son muy similares, solo que se dirigen a la persona que maneja cuadrilla como a los empleados que desarrollan su función.
En cuanto al cliente, que sería la persona dueña de ese apartamento o propiedad horizontal, debe tener también unas indicaciones que indican que se hagan todas las medidas y que proporcionen todo lo necesario para la remodelación del lugar. Tener presente que del buen uso de este tipo de resoluciones implica que nosotros logremos combatir esta situación. Del buen uso de cada una de ellas, que va a ser muy complicado saberlas todas o aprendértelas todas, pero en el uso reiterado de las mismas vas a lograr evidenciarlas y aprendértelas. ¿Por qué? Porque se va a volver un día a día. Este tipo de circunstancias nos hacen un llamado a prestar más atención en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es un tema que como laboralistas lo teníamos ahí, no hay acogida, pero que es necesario para prevenir, para mitigar y para disminuir la tasa de riesgo, no solamente en esta pandemia, sino en todas las enfermedades, en todos los accidentes de trabajo, porque el uso adecuado de la misma permitirá disminuir el proceso de contagio. En cuanto a la administración de la propiedad horizontal, también hay unas indicaciones. Estas indicaciones requieren un previo cuidado de parte de ustedes. ¿Por qué? Porque deben revisar una a una y haciendo un checklist que las van cumpliendo. Tener presente que hay unas etapas de preparación que requieren una vigía específica. Además, una etapa de ejecución que es durante el desarrollo, que va a requerir también particularmente una circunstancia. Y una etapa de cierre que es la entrega. En cuanto a las medidas particulares, debemos también tener presente que hay medidas al iniciar la jornada y al finalizar. Son muchas realmente, pero son necesarias. Si tú haces o tienes un checklist o tienes copia de esta resolución o tienes copia del protocolo que vas a comunicar y vas a difundir a tus empleados, vas a poder manejar de manera efectiva y va a estar de consulta para ellos para poder saber qué pueden hacer y a medida que lo vayan ejecutando van aprendiendo siempre nuevas formas. Es importante también que la convivencia de la persona con alto riesgo deben ser preservada. ¿Por qué? Porque si un trabajador convive con personas de alto riesgo, debe tener todas estas medidas de seguridad. Está saliendo al exterior y está regresando a casa, que es la mayor preocupación de nuestro gobierno nacional. Preservar la vida de cada uno de los ciudadanos que pueden ser posibles portadores y de contagio para poder mantener esta situación. El plan de comunicaciones, recuerda que te lo manifesté hace un momento, tener una comunicación permanente y sobre todo explicar la parte de prevención. Se debe implementar el plan de seguridad y salud en el trabajo que permita a los empleados tener y conocer cuándo son sospechosos, cuándo y cómo deben acudir y la obligación de informar, circunstancia que ha sido totalmente revaluada en Colombia. ¿Por qué? Porque muchas personas se están absteniendo de informar que son positivos. Y esta es una situación que puede atraer problemas judiciales. ¿Por qué? Porque tú debes informar. Es necesario que todos tengan el conocimiento y mantener una reserva de ese resultado es importante también para el empleador porque él debe comunicarle a la Secretaría de Salud que tiene posibles contagios. Esto no implica un cierre de la obra, pero sí implica un manejo adecuado de las circunstancias. Hacer monitoreo, tener presentes reglas con nuestros proveedores y seguir cada uno de los pasos en caso de que una persona tenga síntomas. ¿Por qué? Porque esto va a permitir o va a detener el contagio. Recuerda que si te suscribes a mi canal y me dejas en los comentarios tu correo electrónico, te voy a enviar la resolución 000666. Solo tendrás que anexar el anexo técnico de esta resolución para completar tu protocolo y poder presentarlo ante la Secretaría de Salud municipal o distrital. Los alcaldes son los que están habilitados para poder decirte si estás o no cumpliendo y puedes iniciar operaciones.
Recuerda suscribirte a mi canal porque Asesores Especializados, el poder del conocimiento está a un clic. De manera gratuita, suscríbete, comparte y dale me gusta. Bendiciones y cuídate.